hasta la 9ª semana, hasta el nacimiento. Ya esta clase corresponde a la segunda unidad de lo que es ya placenta. Vamos a ver el día de hoy cómo se forma la placenta y algunas estructuras extraplacentarias también. Vamos a ver cómo hacemos. Para ello ya nosotros tenemos ciertas nociones de lo que es el desarrollo de la placenta, porque hemos venido viendo de cómo el tropoblasto va llevando a cabo cambios para la conformación de estructuras que van a poner en contacto al embrión que se está formando con el tejido materno. Y la placenta se le considera un órgano, es un órgano que pone en contacto a la madre con su producto, ¿no? Va a unir, va a ser el mediador, va a poner el contacto entre ambos seres. Ahora, una de las funciones importantes que tiene la placenta es la del transporte de sustancias, ya sea de la madre al fetito, al embrión, o del fetito hacia la madre, ¿no? Productos de desechos, del metabolismo, del cuerpo del fetito, pues se eliminan hacia el torrente sanguíneo de la madre. Van a también formarse membranas, que ya también conocemos por ahí, algunas membranas como el amnios que lo hemos visto, de donde aparece el amnios, el corion, ¿no? El saco vitelino, que son estructuras extraplacentarias que también se han formado y que hemos visto que en el caso del saco vitelino, termina incorporándose al cuerpo del que será el embrioncito para conformar su intestino primitivo. El alactoides también se ha estipulado que ahora, producto del plegamiento, pues se ha incorporado también al cuerpo del embrión. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿cómo inicia el desarrollo de la placenta? ¿Desde dónde provienen esos tejidos que van a formar la placenta? Entonces vamos a remontarnos hacia el inicio del desarrollo cuando se establece el tropoblasto. El tropoblasto viene a ser una estructura que aparece cuando la mórula cambia, entre el tercer o cuarto día cambia y se transforma en blastocisto. El blastocisto va a estar conformado por un grupo de células internas que van a ser denominadas como embrioblasto, que formará el embrión, y las células externas que van a conformar el tropoblasto. Este tropoblasto a fines de la primera semana cambia, se diferencia para empezar la implantación durante la segunda semana. Establece dos grupos celulares que van a ser denominados como sincitotropoblasto y citotropoblasto, que ya hemos visto qué características tienen estos dos grupos de células. El sincitotropoblasto son las células que van a invadir al tejido materno, porque estamos a nivel del útero, del endometrio, que está siendo invadido por el sincitotropoblasto. Está siendo invadido por el sincitotropoblasto. Entonces, a medida que va creciendo, invadiendo, introduciéndose el sincitio hacia el tejido endometrial, que ahora va a cambiar, va a reaccionar. ¿Cómo se va a llamar ahora este tejido? Se va a denominar como decidua. El tejido endometrial, el endometrio, que hemos visto que tenía varias capas, recuerdan ustedes que se ha preparado producto de las hormonas que se elaboraban a nivel de lo que era el ovario, pues este se ha preparado para recibir a este nuevo ser. Entonces es el sincitotropoblasto quien va a invadir al tejido endometrial, que va a reaccionar ante esta invasión, y esa reacción recibe el nombre de reacción decidual. ¿En qué consiste la reacción decidual? En cambios en que van a ser las células endometriales transformándose de ser células pequeñas, van a agrandarse, van a crecer y van a acumular en su interior material que va a servir de nutrición a las células que van invadiendo. Por lo tanto, ahora las células endometriales van a ser denominadas como células deciduales o simplemente decidua. ¿Listo? Entonces ahora, el sincitotropoblasto está invadiendo la decidua. Pues cuando yo digo decidua, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando del endometrio, ¿listo? Que se ha transformado. Entonces vamos a ver de que estas células del sincitotropoblasto, que son las células que invaden, crecen, van invadiendo, van proliferando, se van profundizando, y conforme van profundizándose en el endometrio, van arrastrando el producto que estaba en la superficie, lo van arrastrando hacia el interior. Por otro lado, ya sabemos por qué crecen, ¿no? Porque recuerden que estas células sincitotropoblasticas no realizan división celular, pero ya sabemos por qué es que crecen estas células. Luego, cuando estamos en la segunda semana del
se van a establecer una vellosidad, todavía les dije en esa etapa, muy rudimentaria, que iba a ser la placenta futura. Esas son las vellosidades coriónicas, porque se establece el corio. Se establecen las vellosidades coriónicas de tipo primarias, todavía durante la segunda semana. Cuando pasamos a la tercera semana del desarrollo, estas vellosidades secundarias, al formarse ya, recuerden, tercera semana, es la semana en que se lleva a cabo gastrulación. Y gastrulación son capas germinativas, ectodermo, mesodermo y endodermo. Al establecerse los mesénquimas, o sea, la capa mesodérmica, que son los tejidos conectivos, este tejido conectivo va a invadir a esta vellosidad primaria, que solamente era formada por citotrofoblasto y sincitio. Voy a ver si tengo por ahí una imagen. Entonces, ahí. Entonces tenemos donde dice vellosidad primaria, al inicio es una vellosidad que se forma durante la segunda semana. ¿Por qué? Está formada solamente por células del citotrofoblasto y rodeada por sincitio. Son las primeras vellosidades que se establecen durante la segunda semana. Pero cuando pasa la tercera semana, que se establecen ya los tejidos conectivos, los mesénquimas, mesodermo, este tejido conectivo embrionario invade a la vellosidad primaria y forma un centro mesodérmico. Entonces vamos a ver de que aparece en la parte central de estas vellosidades, ¿no?, por proliferación de los mesénquimas, este centro mesodérmico, y la vellosidad cambia de ser una vellosidad primaria, ahora es una vellosidad de tipo secundaria. Pero también sabemos que durante la tercera semana se empiezan a formar los vasos sanguíneos a nivel de los mesénquimas. Entonces, por lo tanto, cuando se forma este centro mesodérmico, también empiezan a diferenciarse vasos sanguíneos del futuro fibrocito. Se establecen vasos sanguíneos, en el interior se van formando nuevos vasos sanguíneos y ya la vellosidad de ser secundaria pasa a ser una vellosidad de tipo terciaria. ¿Qué contiene una vellosidad terciaria? Pues está rodeado por citotrofoblasto, que tiene algunas células de citotrofoblasto, tiene un centro mesodérmico y tiene ya vellosidades que se van conformando. ¿Listo? Esta ya se establece como vellosidad placentaria, que todavía le falta madurar, porque inicialmente van a tener múltiples células que conforman el citotrofoblasto. Este citotrofoblasto tiene que ir perdiendo a medida que las vellosidades comienzan a ramificarse. Conforme van ramificándose, van a ir perdiéndose la capa de citotrofoblasto para establecer ya una vellosidad madura, la vellosidad de la placenta ya definitiva, aquella vellosidad que va a permitir el intercambio de sustancias entre la madre y su producto. ¿Qué van a hacer con estos vasos sanguíneos que están en el interior? Van a ir, a medida que se van ramificando estas vellosidades, van a ir acercándose hacia la parte periférica y establecen contacto con una delgada capa de citotrofoblasto, y de esa manera se establece la membrana, ¿no?, placentaria, por la cual se va a establecer el contacto por medio de difusión, porque realmente no va a haber un contacto directo entre la sangre del fetito, que está al interior, estos son capilares fetales, no va a haber un contacto íntimo, físico, entre la sangre de la madre con la sangre del fetito. Se establece una membrana mediante el cual se va a permitir por medio de difusión el transporte de sustancias, ya sean nutritivas de la madre a su producto o sustancias de desecho de productos hacia la madre. Entonces, esa ya se constituye como una vellosidad final. Estas vellosidades finales inicialmente son gruesas, van a establecer vellosidades que van a ser denominadas como troncales, porque son vellosidades grandes, gruesas, que van a ir ramificándose hacia un espacio llamado el espacio intervelloso. Eso lo hemos visto durante la tercera semana. Tercera semana hemos visto que se establece el espacio intervelloso acá. Esto es lo que estábamos hablando al inicio. Final de la primera semana, el primer contacto con el tejido endometrial, la diferenciación del trofoblasto. Acá, la invasión del citotrofoblasto sobre el endometrio y la reacción de las células endometriales transformándose en células desiguales. Se establecen al interior del citotrofoblasto espacios o lagunas que entran en contacto no solamente con las glándulas uterinas que hay en
transformar o reaccionar. De ser vasos sanguíneos que vienen de las arterias espiraladas que hay a nivel del endometrio, ahora se han transformado en vasos de tipo sinusoides. Les dije que los vasos sinusoides eran vasos de que el endotelio permitía la liberación o la salida de sangre del interior del vaso hacia el exterior. Al hacer contacto con el sincito trofoblasto, estos vasos sinusoides permiten la salida de la sangre hacia las lagunas que se han establecido en el interior del sincito trofoblasto, de tal manera de que las vellosidades que aparecen, vean ustedes, ¿esta qué semana sería? Si yo lo pusiera en el examen, ¿qué semana estamos en esta imagen? Primera semana, segunda semana, tercera semana. ¿Tercera semana? Segunda semana. Segunda semana, todavía no ha terminado la implantación. Todavía no ha terminado. Sin embargo, acá ya terminó. Entonces, pero todavía se han establecido vellosidades. Vean, acá ya el mesénquima ha empezado a crecer y se han diferenciado vasos sanguíneos, por lo tanto, pudiera ser ya la tercera semana. Pero estamos acá con una recuperación de toda la superficie del endometrio. Entonces, acá ya las vellosidades están cambiando, acá aparecen las vellosidades primarias. Y acá aparecen los centros mesodérmicos con la formación de vasos sanguíneos. Y estos espacios que se van formando en el sincito trofoblasto están recibiendo ¿qué tipo de sangre? ¿Sangre fetal o sangre materna? Sangre materna, por lo tanto van a unirse unos con otros para formar redes, ¿no? Vasculares, redes. Entonces, ahora, estas redes, acá todavía es segunda semana, porque tercera semana. A la tercera semana vamos a ver de que el citotrofoblasto crece, miren cómo está creciendo y va a superar al sincitio y establece por fuera un escudo o concha, ¿no? Citotrofoblástica, de tal manera de que en el interior ahora va a quedar, ¿no? El sincitio trofoblasto con sus espacios o lagunas en el interior que están llenas de sangre materna y rodeados por fuera por una capa de citotrofoblasto. Entonces inicialmente era el sincitio que rodeaba todo el saco coriónico, pero ahora es el citotrofoblasto que ha proliferado, ha crecido, ha formado como un escudo alrededor de este saco coriónico. Y ese escudo va a ser denominado así, escudo citotrofoblástico, el cual los vasos sanguíneos de la madre van a tener que penetrar el escudo citotrofoblástico para poder entrar hacia los espacios que ahora van a ser denominados como espacios intervellosos. Estos espacios intervellosos son los primordios para la formación, no de la placenta, porque ahí vamos a ver de que van a crecer las vellosidades y que van a bañar las vellosidades fetales para que puedan producirse el intercambio de sustancias. Bueno, así va ahí, este es el libro del ACMA que nos muestra, ¿no? El escudo citotrofoblástico o envoltura citotrofoblástica, al interior los espacios intervellosos y todo lo que está en verde oscuro, ahí sería el sincito trofoblástico. Lo que está en verde claro por fuera sería el citotrofoblástico. Entonces, al interior de los espacios intervellosos, por fuera el escudo, acá las arterias espiraladas atravesando el escudo citotrofoblástico para dejar sangre al interior del espacio intervelloso. Esta es una vellosidad troncal. ¿Una vellosidad de qué tipo? Terciaria. ¿Cómo está conformada una vellosidad terciaria? Por fuera, sincitio, cito, mesénquima y vasos sanguíneos. Esas van a ser llamadas vellosidades troncales. Estas vellosidades troncales van a ramificarse como ramas de árbol hacia el interior de quién, del espacio intervelloso. Miren, acá se ha ramificado y comienzan a ramificarse. Estas pequeñas ramificaciones que van a ser las vellosidades troncales, que son terciarias, van a ser denominadas como vellosidades libres y que se ramifican hacia el interior del espacio intervelloso y conforme se van ramificando se van adelgazando cada vez más y los vasos sanguíneos fetales que están en el interior cada vez se acercan más a la superficie
para entrar en contacto con la delgada capa que ahora va a tener el citotropoblasto y que va a permitir ahora por una membrana el intercambio de sustancias. Entonces, ¿quién va a bañar a todas las vellosidades libres? Pues la sangre que está en el espacio intervelloso. Y esa es la placenta. Entonces, la placenta tiene en su interior espacios intervellosos que están bañando sobre las vellosidades libres, ¿no?, que vienen de una vellosidad troncal que sería una vellosidad terciaria, ¿no?, que van a conformar la placenta. Una parte de la vellosidad se ancla hacia la superficie para formar una denominada vellosidad de anclaje. ¿Qué permite esto? Que la vellosidad pues, no salga del interior del espacio intervelloso, sino que fija en este espacio. De tal manera que si está fija, se ramifica, y de esa manera recibe el aporte de sangre. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la placenta? Es un órgano. Es un órgano denominado órgano feto materno que pone en contacto el fetito con la madre. La función más importante es la de transporte que permite el intercambio de sustancias. Ya les dije, de la madre, su producto, o del producto hacia la madre. Va a estar unida al fetito mediante el llamado cordón umbilical. Aparte de la placenta, se establecen otras estructuras llamadas membranas extraplacentarias, que ya hemos visto, se llaman el corio, el saco vitelino, el amnios y el allantoides. ¿Cuántas partes va a tener la placenta? La placenta va a tener dos lados, dos partes. Una que mira el fetito y va a ser denominado el lado fetal de la placenta, y la otra parte que es la que entra en contacto con el tejido materno que la reciba, llamada el lado materno de la placenta. Entonces la placenta tiene una forma de disco o ovalada a término, puede tener variaciones en la forma, pero por lo general es forma discoide y tiene dos lados. Un lado fetal, en el cual está el cordón umbilical y se relaciona con el feto, y un lado materno, el que se relaciona con el endometrio. Funciones que tiene la placenta: transporte, pero además tiene otras funciones, por ejemplo, la función de endocrina. La función endocrina está en relación a que la placenta va a formar hormonas. Entonces vamos a ver qué hormonas va a formar la placenta. Además tiene función de respiración porque aporta oxígeno al producto, excreción de sustancias, nutrición, y en cierta manera sirve de protección a su producto. Bueno, la protección la podemos colocar entre comillas porque hay algunas sustancias que van a atravesar la membrana placentaria y van a causar efectos nocivos o daños en el producto. No todas las sustancias, pues vamos a ver de qué no atravesarán. Hay algunas que son de moléculas muy pequeñas que pueden atravesar la membrana placentaria, pudiendo causar anomalías inclusive en el producto. Hay unas sustancias que tienen moléculas grandes que sí no van a poder atravesar la membrana placentaria. ¿Cuánto mide al término una placenta? Aproximadamente entre 15 por 20 centímetros, 15 por 20, ovalada, de pesar algo de 500 o 600 gramos a término. Puede cambiar el peso y las medidas, sí, ¿no? Cuando hay embarazos múltiples, por ejemplo, la placenta es más grande, o cuando es un feto pequeño o prematuro, también la placenta va a ser más pequeña y de menor peso. ¿Listo? Bien. ¿La placenta tiene alguna otra propiedad que se use? Porque he visto que muchas mujeres lo usan para algunas cosas, se la comen, se la toman. ¿La placenta tiene para algo o en sí? ¿Por qué lo hacen? Bueno, científicamente solo tienen estas funciones, aunque por ahí las membranas placentarias también las pueden usar inclusive para la piel, pero no, que yo sepa. Los animalitos, por ejemplo, se comen su placenta. Se comen su placenta. Cuando nacen los perritos, gatitos, ellos se comen la placenta y pero el ser humano No debería ser. bueno,
La placenta sale al exterior, no queda en el interior una vez que ha nacido el bebito. Una vez que se produce el nacimiento y la salida del producto, del fetito, posteriormente, esperando unos 15 o 20 minutos, hasta unos 30 minutos después del nacimiento del bebito, pues sale la placenta. Y ese periodo en el cual sale la placenta conforma uno de los periodos del parto. Es decir, que la placenta, el parto va a tener varios periodos. El periodo en el que sale la placenta se llama el periodo del alumbramiento. Es decir, que el periodo del parto que sale la placenta se llama alumbramiento. Muchas veces nosotros denominamos o decimos, ¿no? Mi mamá daba luz o mi hermana daba luz. A lo que estamos refiriendo, pues mi mamá tenía una placenta, ¿no? Porque dar a luz es el periodo del alumbramiento. Y está mal dicho, ¿no? Mi mamá tenía su parto, tenía su bebé. Pero bueno, entonces el periodo del parto en el cual la placenta se expulsa se llama el alumbramiento. Y no solamente sale la placenta, sino debe salir todas las membranas fetales. ¿Tiene alguna enfermedad que llegado, por ejemplo, picar placenta? Bueno, sí, puede haber retención de resto. Cuando sale la placenta, el obstetra o el médico que atiende el parto, pues debe examinar la placenta. Una vez que se produce la salida, hay que examinarla si es que está completa. ¿Por qué? Porque la placenta está adherida en el fondo uterino. Y para que pueda permitir la salida, esta se tiene que desprender del fondo uterino, producto que el útero está produciendo contracciones uterinas y eso hace de que se vaya desprendiendo poco a poco. Por esto se espera unos 15 o 20 minutos a que salga después del parto. Porque el útero estaba grande, porque estaba ocupado por el fetito. Una vez que se produce la salida del fetito, el útero se va a reducir su tamaño. Por lo tanto, eso va a provocar contracciones uterinas y provoca de que la placenta, que tenía todo un espacio, pues empiece a desprenderse de sus lados. Y cuando se desprende totalmente, la placenta sale. Ahora, algunas veces pues no se desprende del todo y por estar maniobrando o de repente pueden quedar restos de membranas o restos de placenta en el interior, ¿no? Por eso es que cuando ustedes tengan la oportunidad, que sean médicos, que estén haciendo su práctica de salud o estén en la actividad, pues van a ver de que cuando sale la placenta hay que examinarla y ver que esté completa. Entonces, ya ahora vamos a ver cuáles son las partes, cómo es la placenta, qué debe examinar. Porque cuando se queda un resto placentario, eso es motivo, o sea, es indicativo de que la madre pueda sufrir infecciones, y eso se llama infecciones postparto. Es un puerto de entrada para microorganismos y también pueden quedarse algún resto de una membrana, ¿no? Entonces uno examina la placenta, ve las membranas tan completitas y ya respiramos tranquilos. Muchas veces ha habido muerte materna postparto. ¿Por qué se ha producido eso? Porque la madre puede tener hemorragias postparto, producto de la retención placentaria o infecciones postparto, ¿no? Producto de esta entrada de microorganismos. ¿Listo? Pues hay que revisar la placenta una vez que se produce su salida. Diga. Entonces, el término de alumbramiento sea cuando sale la placenta de un parto, pero una cesárea sigue existiendo ese término de alumbramiento. También se considera solamente que el parto es por cesárea. Bien, vamos a hablar un poco de la decidua. ¿Qué cosa era la decidua? Ya hemos hablado más o menos al respecto. La decidua es el mismo endometrio, solo que ahora se ha transformado, ¿no? Ha llevado a cabo la llamada reacción decidual. La decidua va a tener varias porciones. Una porción profunda al ingreso, miren ustedes, acá una porción profunda al desarrollo del saco coriónico y va a ser denominada como decidua basal. La que entre en contacto con las vellosidades en la parte profunda va a ser denominada como decidua basal. Una parte del endometrio o de las células deciduales que recubre al producto, todo esto es el saco coriónico, el conjunto es el saco coriónico, una parte de decidua que recubre al producto va a ser denominada como decidua capsular. Y la otra porción del endometrio, la decidua que recubre el resto de la cavidad uterina, va a ser denominada como decidua parietal. Entonces la decidua va a tener tres partes, una profunda, una capsular y una parietal. En esta imagen estamos observando la cavidad uterina.
esta cavidad uterina que está siendo invadida por el crecimiento del saco coriónico. O sea, conforme va creciendo el saco coriónico, va invadiendo cada vez más la cavidad uterina. Pronto, una vez que el producto se establece ya como embrión, como fetito, va a ir creciendo, va a ir ocupando cada vez más la cavidad uterina. Al final la cavidad uterina va a terminar por desaparecer. ¿Por qué? Porque no va a haber espacio, va a ser ocupado totalmente por el tejido. Ahora, conforme va creciendo el saco coriónico, la decidua capsular con la decidua parietal van a entrar en contacto al desaparecer ya la cavidad uterina. Cuando la decidua capsular entra en contacto con la parietal, empieza a degenerar. Entonces va a desaparecer la decidua capsular. Solamente nos vamos a quedar con decidua basal, que está en la parte profunda, desaparece la decidua capsular y conforme va reduciéndose cada vez más la cavidad uterina, pues la parietal también se va a ir reduciendo. Entonces tenemos que la decidua basal, que es la parte profunda, es la que entra en contacto con la parte materna de la placenta. La decidua capsular es superficial y la decidua parietal es la que recubre el resto de la cavidad. Recuerden que las células endometriales llevan a cabo esta reacción decidual en la cual se producen modificaciones, ¿no? Ahora, otra de las funciones que tienen las células deciduales, que ustedes es importante esto, es que van a brindar protección al tejido materno. Protegen las sustancias que poseen las células deciduales, protegen al tejido materno ante la invasión del tejido, ¿no? de las vellosidades. Entonces, empieza a invadir el circuito tromboblasto, pero inicialmente empieza a invadir el tejido materno, por lo tanto, esta decidua brinda protección al tejido materno, va a ir frenándola. ¿Por qué? Porque el circuito tromboblasto que está invadiendo al endometrio, pues puede invadir totalmente, no puede invadir solo en los internos de la madre, pero tiene que haber algo que establece una protección a los tejidos maternos, y esa es la decidua. Va a ir controlando, va a ir frenando, ¿no? La invasión que hace es sencilla. Participan también funciones hormonales. Una alteración justamente de la decidua puede provocar algún problema de embarazo, ¿no? No. Solamente va a ir controlando por expresión genética, va a ir controlando la invasión. Asimismo se van expresando algunos factores de compatibilidad o intracompatibilidad para que no haya una invasión total de la placenta, ¿no? Y también nos permite diagnosticar un embarazo precoz. Vamos a ir viendo otra imagen. En este caso, vean ustedes, acá todavía se observa decidua capsular, ya el fetito está más grandecito y la decidua basal está siendo invadido por el crecimiento de las vellosidades coriónicas que van estableciendo ya la placenta. Entonces ahí tenemos la decidua. El corio. Vamos a hablar del corio. ¿Qué es el corio? ¿Qué cosa era el corio? ¿Qué era el corio? ¿Lo recuerdan? Creo que iba desde el tejido, no sé el tejido rosado. Recuerden que el corio era la pared de todo el saco coriónico, ¿no? Era la pared del saco coriónico. Todo el conjunto era saco coriónico, cavidad coriónica, corio y la pared. El corio estaba formado ¿por qué? Estaba formado por sincitotromblasto, por citotromblasto y mesodermo embrionario de tipo esplánico. No, somático, esplánico es interno. Bien, entonces, habíamos visto de que en el saco coriónico habían proliferado externamente vellosidades coriónicas. Habían proliferado estas vellosidades coriónicas de tipo terciario, alrededor de todo lo que es saco coriónico. Ahora, cuando se establece el corio, este va a estar dividido en dos tipos de corio. Uno llamado el corio liso y otro llamado el corio velloso o corio frondoso. Ahora, ¿en qué consisten estos dos tipos de corio? En que las vellosidades coriónicas que se establecieron en el saco coriónico, alrededor, las vellosidades coriónicas que se establecieron en todo alrededor del saco coriónico, las que están en contacto con
la superficie, es decir, por la decidua capsular, empiezan a sufrir procesos de degeneración. Por lo tanto, todas estas vellosidades que entran en contacto con la decidua capsular empiezan a degenerar y desaparecer, estableciendo un collo superficial de tipo liso. Y acá lo empezamos a diferenciar. Este collo, que va a estar libre de vellosidades, por degeneración de las mismas, van a establecer este tipo de collo llamado liso o collo leve. Sin embargo, el collo que entró en contacto con la parte profunda, que es la decidua basal, empieza a proliferar, a aumentar. Y este collo invade a la decidua basal, y la decidua basal va a establecer pequeños, ¿no? Porciones que van a ingresar al interior del crecimiento que tiene este collo hacia la parte profunda, y este collo va a ser denominado como collo velloso o collo frondoso. Entonces tenemos dos tipos de collo, uno liso y otro frondoso o velloso. El crecimiento del collo frondoso es hacia las superficies laterales en forma de disco. Es por eso que luego le va a dar la forma no circular o de disco que tiene la placenta. Entonces, por lo tanto, se establece un collo profundo, es el que va a formar ahora la placenta, que es el collo frondoso o collo velloso. Y un collo que es superficial, que es liso, que es suave, que es leve, por lo tanto libre de vellosidades coriónicas. Y este collo liso va a formar la membrana amniocoriónica posteriormente, que va a estar libre de vellosidades. Eso quiere decir que son las vellosidades coriónicas las que van a formar la placenta, y estas proliferan hacia la parte profunda, hacia la decidua basal. ¿Listo? Entonces se establecen dos lados de la placenta, un lado que va a relacionarse con el fetito, que está formado por el lado fetal, y hacia la parte profunda el lado materno de la placenta. La parte fetal del collo velloso une a la placenta, a la parte materna, la decidua basal, y se va a unir por el llamado escudo citoneoplástico. Recuerden que el escudo se le va a rodear ahora a las vellosidades, ¿no?, coriónicas, y esas van a mantener contacto con la decidua basal. Crecen en forma circular. Listo. Está en la parte profunda. Noten ustedes que ahora la cavidad uterina, miren ustedes, se ha reducido a un pequeño espacio, y acá, cuando ya estamos más avanzados, miren la cavidad uterina, ya no hay cavidad uterina, ¿no? Solo queda este pequeño espacio, ocupado totalmente por el crecimiento del producto. Ahora, esta es ya la placenta definitiva, con su lado materno y su lado fetal. El lado fetal está en el cual se incluye el cordón umbilical, que generalmente no es totalmente céntrico, sino algo lateralizado. Va a estar conformado por una placa llamada la placa coriónica, y esta es la proliferación del corio hacia en celeste, acá este color claro, que sería la decidua basal. Toda la decidua basal que ha sido invadida por el crecimiento del corio frondoso, y el cual pues se han formado pequeños tabiques debido al crecimiento irregular que han tenido estas vellosidades hacia la decidua. Estos tabiques que se forman debido a la invasión van a ser denominados como tabiques placentarios. Estos tabiques que se establecen, ¿no?, debido a la invasión de la decidua basal hacia el crecimiento de las vellosidades coriónicas, se denominan como tabiques placentarios. Sobre la superficie del lado materno está el escudo citotrofoblástico.
La formación o el crecimiento es en forma irregular, en forma de estructuras irregulares, el crecimiento de las vellosidades y establecen en el lado materno de la placenta superficies irregulares que van a ser denominadas como cotiledones. El crecimiento irregular que tienen las vellosidades coriónicas hacia la decidua basal establecen los llamados cotiledones, que van a estar separados unos de otros por medio de los tabiques placentarios. Y ahora la pregunta sería, ¿y quién forma el tabique placentario? ¿Qué estructura va a formar el tabique placentario? ¿Quién lo forma? La decidua basal. ¿Listo? ¿Quién forma los cotiledones? Las vellosidades coriónicas, ¿no?, que empiezan a proliferar, que es el llamado corio frondoso. Listo. Si nosotros observamos la placenta, vamos a ver por ahí una placenta, observaremos por ahí una placenta. Si nosotros observamos una placenta a término, observamos este lado materno de la placenta, en el cual se observan múltiples crecimientos irregulares. Todo eso constituyen los cotiledones. Por ahí voy a observar otra placenta. Esto que se observa en la imagen, en fresco, es el lado materno de la placenta por las formaciones irregulares que van a ser llamadas cotiledones separados por surcos, ¿no?, que se establecen debido al crecimiento de los tabiques placentarios. ¿Listo? ¿Tiene imagen de la placenta pero por el lado frontal? ¿Tiene alguna imagen de la placenta pero por el lado frontal? Ahora, vamos a ver el tabique placentario que se proyecta en cotiledones. ¿Cuántos cotiledones debe tener una placenta al término? Aproximadamente 15 a 20 cotiledones. Eso establece más o menos una cantidad, como les dije, puede cambiar, ¿no? Que una placenta sea grande, pero por lo general tiene una cantidad de lisa. Contiene en su interior vellosidades troncales. Esta es una vellosidad troncal, es una vellosidad terciaria, pero troncal, y tiene ramificaciones libres. Esta es una vellosidad de anclaje. Yo les dije que se anclaba el escudo citotropoplástico, acá se ha anclado, para permitir que la vellosidad se fije. Esto sería el espacio intervelloso, los capilares o los vasos endometriales que atraviesan el escudo citotropoplástico y dejan sangre en el interior. La sangre que llega al interior del espacio intervelloso es una sangre que llega a chorro. Recuerda que son arterias, y las arterias pues son pulsátiles, ¿no? Entonces la sangre ingresa a chorro sobre lo que es el espacio intervelloso. De esa manera se baña toda la vellosidad. Cuando la sangre ingresa a chorro, baña toda la vellosidad. Entonces vamos a ver que la sangre, cuando ingresa, pues llega inclusive hasta la placa, ¿no?, coriónica. Ahora, los tabiques no separan completamente, ¿no?, los cotiledones. Hay comunicación entre estos espacios intervellosos. No los separan completamente. Ahora, ¿con qué finalidad es eso? De asegurar que la sangre que ingresa pues, pueda conectarse con los espacios. De esta manera se asegura el riego total de las vellosidades. La decidua capsular, les dije que sufría procesos de isquemia aproximadamente de las 20 a 22 semanas y desaparece. Se genera la decidua capsular debido al crecimiento del cuerpo. Los espacios intervellosos. Estos espacios intervellosos que ya los hemos venido mencionando contienen qué tipo de sangre materna. Contienen libre la sangre materna, ¿no?, que es producto del ingreso de las arterias espiraladas. Los tabiques placentarios dividen en compartimentos estos espacios intervellosos, no llegan hacia la placa. Estos tabiques, les dije, bañan las vellosidades. La membrana amniocoriónica. El producto está rodeado de líquido amniótico. Entonces el crecimiento del fetito pues, va a estar rodeado por la cavidad coriónica, que es la cavidad amniótica, y vamos a ver de que va a estar llena de líquido amniótico. Y hay una membrana externa, que sería el amnios, que es la que recubre la membrana de la cavidad amniótica, y por otro lado el corio, que ahora va a ser corio liso. Por lo
tanto, ambas membranas van a formar la llamada bolsa de las aguas, que va a tener en el interior, ¿qué cosa? Líquido amniótico, es la membrana amniocoriónica, ¿no? ¿Qué tipo de corión? ¿Es el corión liso o frondoso? Liso. ¿Listo? Y el amnio, ya sabemos de dónde viene el amnio. Circulación en la placenta. ¿Cómo se produce la circulación fetal? La circulación de la placenta. Debemos recordar que la sangre que ingresa al espacio intervelloso, que baña las vellosidades, no establece contacto íntimo con la sangre que va al interior de estas vellosidades por medio de estos vasos fetales. No se mezcla la sangre materna ni la fetal, normalmente. Anormalmente puede haber una mezcla, ¿no? Cuando la membrana amniocoriónica está dañada o la membrana placentaria está dañada. Cuando hay daño o deterioro de la membrana placentaria, puede haber pases de sangre o algunas células sanguíneas hacia el interior de los vasos fetales. Ahí sí puede producir, pero por lo general, lo normal es de que no haya una mezcla, no haya un contacto íntimo entre ambos tipos de sangre. A nivel de la placa coriónica están los llamados vasos coriónicos. Todos los vasos coriónicos que van a ingresar a las vellosidades coriónicas se reúnen en una parte central del lado fetal de la placenta y van a ingresar al cordón umbilical. El cordón umbilical va a tener ahora vasos ya no coriónicos, sino vasos umbilicales. ¿Cuáles son estos vasos umbilicales? Son 3 vasos umbilicales que tiene el cordón umbilical. Uno es la vena umbilical y 2 arterias umbilicales. La vena umbilical es la más grande. La vena umbilical es la que va a llevar sangre oxigenada de la placenta, es decir, desde los espacios intervellosos hacia el fetito. Y las arterias umbilicales son aquellos vasos que van a llevar sangre desoxigenada del fetito hacia la placenta para que ésta pueda llevar a cabo el intercambio de gases. ¿Listo? La circulación materna. Hacia el espacio intervelloso, aproximadamente entre 80 o 100 arterias espiraladas, pasan o atraviesan el escudo fitotrofoblástico para dejar sangre en un espacio intervelloso. Cada espacio intervelloso debe contener mínimamente una cantidad de 150 ml de sangre. Debe contener mínimamente esta cantidad de sangre. De esa manera se asegura un riego adecuado de las vellosidades placentarias. Ahora, ¿qué pasará cuando la cantidad de sangre, producto de enfermedad materna o de anemia de la madre, no llega adecuadamente? De esta manera le aporta muy pobre el oxígeno al propio y el fetito no crece mucho y un retardo, una restricción del crecimiento del fetito. Son fetos pequeños, hay hipoxia fetal y no crecen adecuadamente. Esta cantidad de sangre que contiene el espacio intervelloso se va a ir reponiendo constantemente. Se dice que entre 3 a 4 veces en un minuto se repone esa sangre. De tal manera que la cantidad de oxígeno que hay en el interior pues se asegura para que vaya hacia su producto. ¿Listo? ¿Qué más? La sangre entra a chorro de manera pulsátil rebotando sobre la placa coriónica, que se establece como el techo del espacio intervelloso. El bienestar del embrión del fetito depende de la cantidad de sangre que haya en el espacio intervelloso. Si hay menor cantidad de sangre, pues hay menor cantidad de aporte de nutrientes. La membrana placentaria. Inicialmente, una vellosidad terciaria, que sería esta, rodeada por citotrofoblasto, sincitio, mesénquima y vasos fetales, ¿no? Vamos a establecer como esta vellosidad definitiva, pero les decía que esta vellosidad tiene que ir preparándose para poder llevar a cabo la difusión. Esta membrana placentaria, miren ustedes aquí, y miren allá lo que es gruesa esa membrana. Entonces, por esta membrana inicial, que es una vellosidad terciaria, pues no se permitiría el intercambio de gases desde la sangre que está por fuera hacia el interior del vaso fetal.
De tal manera que conforme se van ramificando las vellosidades al interior del espacio intervelloso, estas van preparándose y van siendo denominadas como vellosidades vasculosincitiales. ¿Por qué? Porque solamente va a estar conformada por una delgada placa o lámina de cilindro tromboblasto y el endotelio del vaso fetal. Y así se establece la difusión entre el medio interno, la sangre que va al interior de los vasos fetales, y por fuera. Por fuera está bañado de sangre materna. Entonces tiene que haber difusión a través de esta membrana que se establece posteriormente como membrana vasculosincitial. A las 20 semanas todavía tenemos unas membranas muy gruesas, posteriormente se van estableciendo ya las membranas vasculosincitiales. Ahora, en el cicito trofoblasto también empiezan a proliferar para formar estos nudos sincitiales, que algunas veces se liberan, se desprenden y pueden ingresar al torrente sanguíneo de la madre. Recuerden que la sangre materna está alrededor. Esos nudos sincitiales se pueden desprender, pero se evita de que no causan ningún efecto a la madre cuando entra en el torrente sanguíneo. Esta es una membrana vasculosincitial, esta es sangre materna, este es el vaso fetal y se establece por medio de una membrana placentaria el intercambio de sustancias del lado materno del espacio intervelloso hacia el interior del vaso fetal para poder ser conducido hacia el producto, hacia el feto. Funciones de la placenta. La placenta tiene como principal función, dije, el transporte, pero también tiene otras funciones. Tiene función del metabolismo porque lleva a cabo síntesis de glucógeno, de colesterol, de ácido graso. ¿Cómo se produce el transporte de sustancias a través de la membrana placentaria? Pues, aporte simple, ustedes ya lo han visto en biología, ¿no? ¿Cómo se produce un transporte de sustancias a través de una membrana permeable? Simple, facilitado, ¿no? En fin, todo ese tipo de transporte se produce a través de la membrana placentaria. Cuando es simple, significa que va de mayor concentración a menor concentración y así. Pero sin embargo, cuando es facilitada, necesita de una proteína que pueda transportar, ¿no? Igualito ocurre en la membrana placentaria. Cuando es un transporte activo, necesita energía, entonces por lo tanto también se lleva a cabo, ¿no? A través de la membrana placentaria. Hay otros tipos de transportes, como por pinocitosis. Ahora, puede pasar cuando hay rupturas microscópicas de la membrana placentaria, cuando hay lesión de la membrana placentaria, se pueden transportar algunos elementos o que pueden causar, ¿no? Efectos dañinos en el producto. Virus, defectos con infecciones, bacterias, pueden pasar en la membrana placentaria. ¿Qué se van a transportar? Oxígeno, CO2, ¿qué más? Agua, glucosa, aminoácidos, vitaminas, se transportan por difusión simple, hormonas. Las hormonas proteicas T3 y T4 que tiene la madre transporta a través de la membrana placentaria. Y esto va a ser importante, el ingreso de estas hormonas hacia lo que es el producto, porque le va a permitir que se forme adecuadamente el sistema nervioso. Es importante el transporte de estas hormonas de la madre, algunas hormonas esteroideas como testosterona y progestágenos también se pueden transportar a través de la membrana placentaria. Algunas veces, por ejemplo, cuando hay elevadas concentraciones de testosterona o progestágenos y son fetos femeninos, pueden causar algún efecto como masculinización de fetos femeninos o feminización de fetos masculinos. Electrolitos, si tienen libre intercambio, la madre recibe, bueno, los líquidos pasan libremente a través de la membrana placentaria. Anticuerpos, eso también es importante. Los anticuerpos le van a brindar al fetito inmunidad pasiva frente a algunas enfermedades como viruela, sarampión, difteria. Y son las inmunoglobulinas G, son las que se transportan a través de la membrana placentaria. Son el único tipo de inmunoglobulinas que transporta la membrana placentaria. Productos de desecho como la urea, ácido úrico, bilirrubinas, algunos fármacos o drogas que también transportan la membrana placentaria. Pueden causar, sobre todo las drogas, toxicomanía fetal, síndrome de abstinencia en recién nacido, nace pues dependiente de drogas, sedantes y analgésicos, y algunas veces se usan
En el momento del parto también puede transportarse a través de la membrana placentaria y puede causar efectos depresivos en el recién nacido, sobre todo cuando el parto se hace prolongado, ¿no? Entonces no hay que esperar mucho cuando uno coloca un sedante a la madre para evitar los dolores de las contracciones, pues pueden nacer los bebitos algo depresivos. Agentes infecciosos como rubiolas, algunos virus, para el sarampión, bacterias también atraviesan la membrana placentaria, pudiendo causar anomalías congénitas, inclusive la muerte del producto. Este es el caso de eritroblastosis fetal. ¿En qué consiste este caso? En que se produce la llamada enfermedad hemolítica del recién nacido, cuando el tipo de sangre, el factor RH sanguíneo de la madre es diferente al del reproductor. A ver, el factor RH, ya sea positivo o negativo, ¿no?, se hereda en el producto, y el factor RH positivo es dominante sobre un factor RH negativo. Entonces, cuando se encuentra una gestante o viene a la consulta una gestante, ustedes van a tener la oportunidad de quizás recibir una gestante, que sea en cultura o estén ustedes en su salud, van a ver de que si se encuentra un factor RH negativo en la madre, hay que preguntar qué factor RH tiene el papá. Porque si es positivo, el producto va a ser positivo, porque este factor es dominante. Entonces, en esos casos, cuando se encuentra una madre con factor RH negativo, hay que inmunizarla, hay que darle un tratamiento. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, durante la gestación no hay contacto íntimo entre la sangre materna y la sangre fetal, pero en el momento del parto sí se establece un pequeño contacto, un ligero contacto cuando se desprende la placenta. Entonces, en ese caso, basta ese momento para que la madre forme anticuerpos contra estos antígenos. De tal manera de que cuando se produce una segunda gestación, la madre no va a causar hemólisis en los glóbulos o las células sanguíneas del producto y lo termina eliminando. Entonces, hay que evitar eso. Cuando encontramos una madre así, hay que vacunarla, digamos. Hay que vacunarla para evitar eso, ¿no? Y evitar la muerte de producto. Función endocrina. ¿En qué estaba la función endocrina? Es decir, que era la producción de hormonas. Hasta ahora, ¿qué hormonas hemos conocido que produce la placenta? La hormona gonadotropina coriónica humana, ¿no? Es la hormona, la primera hormona que sabemos que va a producir el trofoblasto. ¿Recuerdan? ¿Quién producía? El sincitio trofoblasto, ¿no es cierto? La hormona gonadotropina. Pero también hay otras hormonas, produce estrógenos y progesterona. ¿Recuerdan que la progesterona que lo estaba produciendo durante el embarazo? El cuerpo lúteo. ¿Hasta qué semana? Hasta la 20 semana. A partir de la 20 semana ya el cuerpo lúteo empieza a degenerar, pero se necesita de todas maneras progesterona para mantener ese embarazo, si no el endometrio degenera y cae. Entonces, ¿quién va a sustituir ahora la producción de esta hormona? Pues la placenta. A partir de la 20-21 semana, la placenta empieza a producir progesterona y estrógenos que sustituyen la acción que tenía el cuerpo. Otras hormonas que también va a producir la placenta es la somatotropina coriónica humana, que también llamada lactógeno placentaria. Es una hormona muy parecida a la hormona del crecimiento, que permite el crecimiento del feto. La tirotropina coriónica humana, la corticotropina coriónica humana, que también son hormonas placentarias que se van a elaborar en este caso. ¿Listo? Placenta, ¿cómo se evita el rechazo placentario? Porque es que la madre no rechaza. Recuerden que la placenta es un órgano extraño, se forma y comienza a invadir a la madre. Porque la placenta, el cincitio trofoblasto, el tejido placentario, carece de esos antígenos y por lo tanto no van a ser reconocidos por la madre, por lo tanto se evita el rechazo. Además que expresan un tipo de antígenos que no permiten ser reconocidos por las células de la madre, sobre todo los linfocitos T, para evitar el rechazo a estos productos. Pero de todas maneras, la adhesiva es la que cumple el papel de protección al tejido materno. La adhesiva es la que va controlando la proliferación del sincitio para que este no termine invadiendo. ¿Listo? Ahora, les dije que inicialmente la placenta tiene una forma de disco. Además que las vellosidades placentarias, ahora pueden haber varias formas, ¿no? Puede ser llamada una placenta bidiscoide cuando tiene dos formaciones. Sobre todo eso ocurre cuando hay embarazos múltiples, ¿no? Hay gemelos o mellizos, hay dos formaciones
y se llama placenta biviscoide. Placenta en forma de herradura, también con herraduras múltiples, placentas accesorias, y además que cuando las vellosidades coriónicas invaden el tejido endometrial, invaden la decidua, algunas veces pueden haber anomalías en la invasión de estas vellosidades coriónicas. Miren ustedes, cuando se establece el corio frondoso y empieza a invadir a la decidua, invade solamente la decidua basal. ¿Qué cosa era decidua? Era endometrio. Por fuera del endometrio estaba la capa muscular, que es el miometrio. Algunas veces pueden haber anomalías en el crecimiento de estas vellosidades. Cuando las vellosidades pasan a la decidua y llegan al límite hacia el miometrio, recibe el nombre de placenta acreta. Eso quiere decir que las vellosidades coriónicas han proliferado en forma anómala. ¿Listo? Ahora, ¿puede darse el caso de que sigan proliferando y sigan profundizándose? Sí. Puede ser el caso de que la vellosidad ha ingresado en todo el músculo y ha llegado hacia la periferia, pues en ese caso estamos con una placenta increta. Pero cuando estas vellosidades siguen anómalas y establecen el crecimiento atravesando todas las capas del útero, inclusive llegando hacia la cavidad abdominal, recibe el nombre de placenta pericreta. Entonces, estos tipos de placentas están en relación al crecimiento anómalo de sus vellosidades. Lo normal es que crezca hacia la decidua basal, nada más. Y luego cuando sale, se produce el parto, se desprende de la decidua basal y cae o sale al exterior. Pero cuando ésta ingresa hacia el músculo o atraviesa la capa más externa, que sería el perimetrio, o inclusive agarra los órganos abdominales, los órganos digestivos, ya estamos con una complicación mayor. Cuando se produce este tipo de placenta, ya sea increta o percreta, en esos casos la madre hay que extraerle el útero porque la placenta no va a salir. Entonces hay que tener mucho cuidado al respecto. Algunas veces la placenta, ¿dónde se debe formar la placenta? Por lo general la placenta se debe formar en el fondo uterino, en la pared posterior, ahí crece la placenta por lo general, frecuentemente. Pero se puede dar el caso de la placenta tenga una implantación baja. No se implante en el fondo uterino, sino está en la parte baja. Esto es el cuello del útero y la placenta está hacia abajo. En esos casos se llama placenta previa. Y hay varios tipos de placenta previa. La placenta previa puede ser total, es decir, que en el canal del parto está la placenta primero, después está el producto. Puede ser parcial o lateral cuando una parte ingresa hacia la cavidad del parto, el cuello uterino, o puede ser marginal cuando está a un lado de lo que es el canal del parto. Este tipo de placentas puede causar emergencias en el último periodo del parto, o del embarazo, que es el tercer trimestre. Puede causar hemorragias, porque lo primero que está acá es la placenta y puede permitir la salida de sangre hacia el exterior, y son hemorragias del embarazo. Ahora, otras veces la placenta está normalmente en el fondo, pero por traumatismos o por X motivo la placenta empieza a desprenderse por sí sola antes de producirse el parto. De tal manera de que empieza a acumularse sangre en el interior que puede llevar a la muerte al producto y a la extracción del útero. Esto va a causar una extravasación de sangre hacia el tejido uterino y puede causar anomalía. Entonces, en esos casos, eso se llama desprendimiento prematuro de la placenta. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de anomalías durante la gestación. Respecto a la placenta. Ahí tenemos, vean ustedes en esta imagen de la derecha, una placenta normal sobre la decidua, una placenta creta que ha pasado por la decidua increta y una percreta que atraviesa todas las capas del útero. Es una placenta biviscoide, tipo de anomalías placentarias. Esta es una placenta en forma de corazón, una placenta muy romántica. Este es el lado fetal de la placenta. Es más lisa, ven ustedes la diferencia del lado materno, que es más irregular, y la coloración es más oscura. Esto es una cortesía de una colega que trabaja en el hospital de Moquegua, se llama Bárbara.
Pues yo sí ya me envío a tener un parto y le sale una placenta romana. Así que como sabe que doy clases, para tu clase. Así que una placenta en forma de corazón. La superficie de la materna, este es el lado materno, ya lo hemos dicho, que tiene unas formaciones irregulares, cotiledones, y la superficie fetal sería esta, lisa, brillante, donde está el cordón umbilical. Bien, y lo mismo, cotiledones, superficie fetal. Ahora, algunas veces la placenta, el cordón umbilical no está en la parte céntrica, sino está muy lateralizada. Cuando ocurre esto, vamos a encontrar que la placenta tiene la forma de una raqueta, por lo tanto se llama placenta de forma de raqueta. Eso significa que el cordón umbilical no está en el tejido placentario, si está en el extremo, parece una raqueta. Vamos a ver ahora qué es el cordón umbilical. El cordón umbilical viene a ser el nexo entre el producto y la madre. Va a contener en su interior vasos umbilicales, que les dije que eran 3, ¿no es cierto? ¿Cuántas venas? Una vena y 2 arterias. Además, está formado por una sustancia gelatinosa llamada gelatina del cuarto. ¿Qué será cuarto? Pues el señor que le descubrió con gelatina y le puso un nombre del cuarto. A partir de ahora es gelatina del cuarto. Entonces el descubridor, el que investiga. Además que el tamaño del cordón umbilical varía entre 40, 30, 40 o 50 centímetros. Pueden haber cordones grandes, ¿sí? Pueden haber hasta 60, 70, hasta 1 metro. Ahora, ¿será perjudicial mientras más grande sea? Sí. ¿Por qué? Porque el fetito se mueve en el interior y puede formarse circulares de cordón. Mientras más grande sea, pues se forman mayores circulares. Mientras más pequeño sea el cordón umbilical, también el fetito se mueve y como está insertado en la placenta, puede desprender a la placenta. Entonces debe tener un tamaño normal. En el interior del cordón umbilical, ahora lo van a ver cuando vean placenta, los vasos umbilicales son más grandes que el tamaño del cordón, por lo tanto se van enrollando en el interior y cuando uno toca el cordón umbilical nos da la apariencia como que hubieran nudos en el interior, eso se llaman nudos falsos. Ahora, pueden haber nudos verdaderos, significa de que el cordón es tan grande que el fluido se ha movido tanto al interior y ha formado cordones verdaderos que muchas veces se pueden ajustar, como en este caso es un nudo verdadero se ajusta y puede llevar a la muerte del producto. Pues mientras más grande sea el cordón umbilical, más perjudicial va a ser. Esta es una placenta en forma de raqueta que les estaba hablando debido a la inserción del cordón umbilical. Ahora, algunas veces el cordón umbilical no se va a insertar en el tejido placentario. El tejido placentario termina acá y estas son las membranas placentarias. El cordón umbilical está insertado en la membrana placentaria. Y en ese caso se llama inserción velamentosa del cordón umbilical. Cuando el cordón umbilical se inserta en la membrana placentaria y no en el tejido placentario. Se llama inserción velamentosa. Esa es una inserción velamentosa. Esa es una placenta en forma de raqueta, también cortesía de mi colega. Esta también es una placenta de raqueta que recién me la he enviado hace como 2 días. Líquido amniótico. El líquido amniótico es el líquido que pues, llena la bolsa de las aguas, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿cómo se origina el líquido amniótico? Inicialmente del amnio. ¿Recuerdan el amnios? Que era la membrana que rodeaba la cavidad amniótica, pues iba a formar estas secreciones que iban a ser llamadas como líquido amniótico. Posteriormente, el fetito es el que va a contribuir a la formación del líquido amniótico de parte del aparato respiratorio, de parte de la orina, que hacia el final del embarazo produce aproximadamente, o elimina hacia el líquido amniótico, aproximadamente medio litro de orina. Medio litro de orina y el bebito de gluten va tomando el líquido amniótico y va orinando, va tomando y va orinando. Pero recuerden que la orina no contiene nada perjudicial, que todo lo que es sustancias dañinas o tóxicas del fetito se elimina por la placenta. Entonces, ¿qué orina? Agua. ¿Qué contiene el líquido amniótico? El 99% agua. ¿Qué más contiene? Algunas células descamadas, por ahí el vermicacioso, la nube que se va desprendiendo, pues también contiene. Entonces, por lo general, el líquido amniótico debe oscilar entre 700 800 mililitros de líquido amniótico en la cavidad amniótica. Ahora, ¿puede haber más? Sí, puede haber más. ¿Puede haber menos? También puede haber menos líquido amniótico.
Ahora, ¿qué más contiene el líquido amniótico? Puede ser orina, sales orgánicas, ¿no? Heces, el fetito. ¿Cuándo es perjudicial el líquido amniótico? Cuando, miren ustedes, supera los 2 litros de líquido amniótico. Y eso se llama poligránulos. Cuando la cantidad se reduce a menor de 400 ml, se llama oligogránulos. Y cuando suceden estos casos, hay que pensar que hay anomalías placentarias, ruptura de membranas placentarias, agenesia renal, que es decir que el aparato urinario no está funcionando, no está formando orina. O en el caso de que haya mucha cantidad de líquido amniótico, cuando hay anomalías del sistema nervioso, o no se ha abierto la membrana bucofaríngea, por lo tanto el bebito no trae el líquido amniótico y se acumula en el exterior. ¿Listo? El líquido amniótico va variando, ¿no? Desde el momento de inicio de desarrollo hasta el final. ¿Cuál será la función del líquido amniótico? Protegerlo. Permite un crecimiento fetal simétrico, permite el desarrollo del pulmón fetal, porque el bebito trae el líquido amniótico, va a la vía respiratoria, evita adherencias, amortigua las lesiones, mantiene constante la temperatura y también permite los movimientos voluntarios. Estos son partos por cesáreas en los cuales se ha extraído todo el producto, incluyendo toda la bolsa de las aguas, incluido todo el líquido amniótico. Ahorita no se da cuenta que ya salió al exterior y está ahí moviéndose. Es un videito muy bonito que no va a salir. Bueno, saco vitelino ya lo hemos visto, cuál es el final del saco vitelino. Importancia porque inicialmente permite la transferencia de nutrientes, formará el intestino primitivo. El alantoide es igual, termina de incorporarse cuando se produce el plegamiento. No hay mucho problema. Embarazos femeninos. ¿Cómo vamos con la hora? 20 minutos. Todavía no. Algunas veces los embarazos pueden ser múltiples, o sea, no solamente uno solo, entonces la frecuencia va a ir, ¿no? Siendo menor cuando hay mayor cantidad de productos. ¿Qué ocurre con un embarazo femenino? Nosotros los conocemos como gemelos a los productos que son idénticos y a mellizos cuando son diferentes, ¿no? Entonces, de esa manera, en embriología o en vamos a diferenciar como gemelos disigóticos confraternos y gemelos monocigóticos. ¿En qué consiste esto? En que el gemelo disigótico es aquel el cual pues, se produce el embarazo múltiple cuando hay 2 o 2 hijos. Y esto tiene tendencia hereditaria sobre un gemelo monocigótico que es ese gemelo que es idéntico. ¿En qué se diferencia ambos tipos de gemelos? Uno, el primero, que es disigótico, son 2 ovocitos, 2 espermatozoides que han sido fecundados en diferentes momentos. Por lo tanto, el producto es doble, pudiendo ser hombre y mujer, o pudiendo ser hombre y hombre, pero de características diferentes. Sin embargo, en los gemelos monocigóticos, pues solamente un ovocito es el que ha sido fecundado, un solo espermatozoide, y en la diferenciación del blastocisto, se diferencia 2 grupos celulares internos que van a formar 2 embrioblastos, formando 2 embriones, con las mismas características, es decir, que si son 2 monocigóticos son gemelos idénticos, ya sea hombre, mujer, con las mismas características. En el caso de los gemelos disigóticos se van a formar 2 placentas, 2 ámnios, 2 corios, y en los gemelos monocigóticos se establece una sola placenta, un corio, pero 2 sacos ámnios. ¿Habrán defectos en la formación de los gemelos? Sí pueden haber, ¿no? Existen los llamados siameses, aquellos gemitos que nacen fusionados. El síndrome de transfusión gemelar, aquel pepito que recibe mayor aporte sanguíneo, crece más y otro queda más pequeñito. Y otro llamado feto papiláceo, aquel que uno de los productos fallece, muere y queda retenido en el interior, el otro gemelo avanza su desarrollo y cuando nace, pues uno va a quedar todo sequito, pequeñito y el otro nace. Eso se llama fetos papiláceos. Entonces, esta es la característica de la formación del blastocisto cuando se producen gemelos monocigóticos. Y tenemos la característica de gemelos monocigóticos
gemelos y cigóticos, papá, mamá, hijo, diferente, ¿no? Mujer, varón, pueden nacer en una misma gestación. Estos son defectos en los gemelos, siameses, y los siameses, de acuerdo al lugar donde está la fusión, pues van a tener diferentes nombres. Parto. El parto se produce al término de la gestación, a las 38 semanas del crecimiento del feto y 40 semanas, ¿no?, de desarrollo a partir de la fecha de los embarazo. Se van a producir una serie de sustancias que son llamadas oxitocina y que van a provocar contracción a nivel de lo que es el músculo uterino, los cuales van a permitir de que el fetito que está en su interior vaya presionando al cuello uterino para permitir su salida. Esta presión, debido a las contracciones uterinas que realiza el útero, hace de que el cuello uterino vaya a tener cambios. Inicialmente este cuello uterino está cerrado con un tapón mucoso, está hermético, pero posteriormente, cuando llega el momento del parto y la cabeza del fetito está presionando por acción de las contracciones uterinas, se comienza a aperturar el cuello uterino, que está totalmente cerrado y sellado. Entonces, cuando se produce esta abertura, que va a ser llamada como dilatación del cuello uterino, empieza a abrirse. Y al abrirse, esta mucosidad empieza a desprenderse y a salir. Cuando se produce la salida del tapón mucoso, que nosotros lo llamamos así, o salida de esta mucosidad, pues ya nos indica de que está iniciando su trabajo de parto. Entonces, la primera fase del trabajo de parto consiste en la dilatación y borramiento. ¿En qué consiste el borramiento? El cuello uterino aproximadamente tiene una longitud de 1 centímetro, a centímetro y medio aproximadamente. Este es el conducto y acá sería el útero. Entonces, tiene una longitud de más o menos 1 centímetro, centímetro y medio, y esto está lleno de tapón mucoso, está cerrado. Este es el orificio externo del cuello uterino. Entonces, la cabecita del fetito va a ir presionando, en este caso va a ir presionando sobre el cuello uterino para permitir que este se vaya dilatando, abriendo. ¿En qué consiste el borramiento? En que se produce el acortamiento del cuello uterino. Entonces, el cuello uterino, de ser 1 centímetro, va a ir reduciendo su tamaño a medida que va abriéndose y presionando la cabeza en su interior. Entonces, ¿a qué tamaño tiene que borrarse? Completamente. Cuando se produce el borramiento total del cuello uterino, este es el orificio externo. No hay cuello uterino. Eso se llama borramiento del 100%. Se borró el cuello. ¿Listo? Solamente está el orificio que tiene que dilatarse. Esto tiene que abrirse. Esta abertura que estaba cerrada comienza a abrirse. Se seguirá abriendo hasta aproximadamente 10 centímetros. Cuando se abre 10 centímetros, el orificio del cuello uterino, que no entra ni siquiera la punta del lápiz, es una mujer milípara, entonces se produce la salida ya de la cabecita del feto. ¿Me dejo entender? Eso se llama dilatación, la abertura del cuello, el orificio del cuello uterino, y borramiento, el acortamiento y desaparición del cuello. En eso consiste la primera fase del parto, en la dilatación y el borramiento. Lógicamente que los tiempos van a ser diferentes en las mujeres que han tenido ya un hijo y una mujer que por primera vez va a tener su hijo. La mujer que es primípara, ¿no? Entonces vamos a ver que el tiempo es mayor, una mujer que ya tiene un hijito, se acorta el tiempo. La segunda fase es la etapa expulsiva. ¿En qué consiste? Es una vez que se ha aperturado ya a los 10 centímetros, sale la cabeza del fetito. Y esa es la salida del fetito. El nacimiento, el recibir al producto recién nacido. Esa es la segunda etapa expulsiva. La tercera etapa, una vez que se produce la expulsión del fetito, vean ustedes que no es de que se abrió y salió. No. El fetito se abre, el cuello uterino tiene que entrar al canal vaginal. Y conforme va entrando al canal vaginal, si ustedes no sé si han tenido la oportunidad de ver un parto, véanlo por video, ¿no? Van a ver de que el fetito, cuando entra al canal vaginal, va haciendo sus tiempos. Por eso que la mujer unigesta o primípara tiene 50 minutos, casi una hora, una vez que se ha producido la dilatación completa. Y hay mujeres que han tenido 20 minutos. ¿Qué hace el fetito? Comienza a entrar al canal vaginal y comienza a acomodarse, a dar sus vueltas
para ofrecer el menor diámetro posible. Cuando sale mirando hacia abajo, por lo general, se ha acomodado, ingresa ese acomodado y mira hacia el ano cuando es parto vaginal. Cuando mira hacia el ano, los hombros están en posición horizontal, sin embargo, los órganos genitales, la mujer va en sentido vertical y los hombros están así. ¿Qué hace? Una vez que sale ya la cabecita, rota él solito y se acomoda, de tal manera que una vez que salió la cabecita, rota y ya salen los hombritos en la misma posición que están los genitales femeninos. Entonces, el tiempo que se produce entre la dilatación, que es el primer momento del parto, decimos más o menos hay entre 50 minutos una mujer que nunca ha tenido un parto, ¿listo? Y se acorta en las mujeres que ya han tenido algún parto anterior. Una vez que se produce la salida, se espera, cuando les dije, algo de 15 minutos a 20 minutos para la salida de la placenta. Hay que esperar pacientemente, la placenta desprende solita, entonces una vez que desprende solita, se agarra el cordón umbilical y sale solita la placenta sin jalar. Que se van a tener algún parto alguna vez en altura. Acá es bien difícil en el hospital, pero quizás vayan a ver. Entonces se retiene el cordón umbilical ahí porque se hace el corte del cordón umbilical para que se lleven al bebito y luego se espera pacientemente 15 o 20 minutos la salida de la placenta. Sale la placenta solita, es como otro parto, la madre otra vez le viene contracciones uterinas, otra vez le duele y la placenta sale, hay que revisar la placenta y ustedes saben por qué. Y luego viene el último periodo que se llama el periodo de recuperación, que nosotros lo conocemos como el puerperio. En obstetricia lo conocemos como el periodo del puerperio. Y el puerperio tiene varias etapas, uno inmediato y otro tardío. ¿Listo? Entonces, allá. Normalmente el fetito adopta esta posición que se llama cefálica, porque va de cabeza, es la posición más cómoda para él, ¿no? Debido a que la parte más amplia del útero es más ancha hacia arriba, él adopta la posición de cabeza que para él es muy cómodo. ¿Qué sucede cuando adopta otras posiciones? Puede estar podálico, es decir, las nalguitas acá, los piececitos, o puede estar transversal, ¿no? Puede estar en otro sentido, yo no me voy de cabeza, pero si me voy lateral, transversal, o de repente oblicuo, ¿no? En forma oblicua. Pueden dar, son anomalías en la posición. En esos casos la indicación es cesárea. La indicación es cesárea. Ahora, suponiendo, yo tendría partos podálicos, ¿no? Suponiendo de que ya el parto podálico es inminente, es decir, cuando llega la paciente o la madre llega y ya está asomando las nalguitas o los piececitos están ahí, no te da otra cosa, atender el parto. Hay algunas maniobras que hay que conocer, eso se lo van a llevar ustedes en su servicio, porque el cuerpito como es plano se amolda, el problema va a ser la cabeza. Y si es podálico, los piececitos salen, bien bonito cuando sale el piececito. Salen los piececitos y comienzan a girar los piececitos entre sí porque adentro está girando, ¿no? Y sale y hay que hacer una maniobra para sacar la cabecita, porque la cabecita es la parte más dura y muchas veces la cabecita queda atrapada ahí y cuando no se conoce bien las maniobras pues se puede hasta morir, ¿no? Entonces hay que tener maniobras. En la altura sí es posible poder, acá es bueno, un poquito riesgoso, ¿no? Cuando hay un parto podálico y en mujer primigesta, pues esa es indicación necesaria. Pero, ¿por qué? Porque los fetos acá en la costa son grandes, es decir, que pesan más o menos 3,5 kilos, 3 kilos 800, 4 kilos dentro de un niño. Imaginen que están 4 kilos por ahí por lo que está. Sin embargo, en la altura los fetitos son más pequeños. Pesan 2 kilos, 2 kilos 200, 2 kilos 300. Entonces, cuando son fetitos pequeños es posible, ¿no? Que puedan salir por las genitales. Por eso es que cuando se presenta un parto podálico se puede atender, ¿no? Sobre todo en segundigestas, en tercer, se atiende. Pero acá en la altura que los fetitos son más grandes, no, casi causa daño. Entonces, eso ocurre cuando las presentaciones fetales son diferentes, ¿no? La indicación es cesárea. Entonces, una vez que
Ya se produce el nacimiento del bebito, la salida de placenta, hay que esperar más o menos 2 horas ahí en periodo de recuperación. ¿En qué consiste este periodo? En que se comienzan a evaluar, uno, el sangrado, ¿no? Porque adentro de la placenta se ha desprendido y ha dejado una gran herida, se han roto vasos y eso tiene que ir sangrando, disminuyendo el sangrado a medida que el útero se va contrayendo y va irritando, pero sigue sangrando la madre, entonces hay que ver cómo está ese sangrado. Y luego controlar sus funciones vitales. Cuando hay mucho sangrado, mucha pérdida, pues la presión también baja, hay que controlar su presión, su temperatura, entonces en eso consiste este periodo de recuperación. Una vez que pasan las 2 horas, ya, una vez que pasan las 2 horas, pues ya se pasa su descanso materno. Creo que estamos en lo último ya y terminamos. Ay, cosita. Me imagino que es una así de guiñero. Otra cosita, el día de hoy a la 1 tenemos una charla. Es obligatorio que vayan. Media hora lo subo. No va a durar mucho, pero tienen que estar, porque van a estar todas las escuelas. Es necesario que esté yo como lista. ¿En dónde, Miss? En el auditorio de FAE. Ok. ¿Listo? Los espero entonces.